Soy Pico Mendoza Sabrina Marisbelki, estudiante de Medicina de primer semestre de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manaví. Hoy voy a hablar sobre la arteria carótida externa. Esta arteria se encarga de realizar toda la colateralización que se dirige hacia la cabeza y la cara, pero por la parte externa. Esto se origina en la bifurcación de la arteria carótida común a nivel del borde superior del cartílago tiroides a la altura de C4. Esta arteria es extracraneal a excepción de su ramo meningio. Su área irrigada se encuentra en la cara, en el cuello y en el cráneo. En su trayecto, esta asciende superiormente al ángulo de la mandíbula, se bifurca anterior y medialmente a la arteria carótida interna y esta asciende 1 o 2 centímetros y cruza la cara anterior de la arteria carótida interna. Entonces esta asciende para dar sus ramas terminales, describiendo así un trayecto cóncavo de lateral al posterior, y dentro de sus relaciones vamos a describir tres secciones: la sección cervical, la sección cefálica y la sección parotidia. Esta arteria va a dar varias ramas colaterales, las cuales vamos a escribir 7. Una arteria tiroides superior, una arteria lingual, una arteria facial, una arteria occipital, una arteria auricular posterior, una arteria faríngea ascendente y las ramas parotidias de la arteria auricular posterior y temporal superficial. Esta arteria va a dar dos ramas terminales, las cuales son la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. La arteria tiroides superior. Esta nace de la cara anterior de la arteria carótida externa, muy cerca de su origen, y esta discurre aplicada a la faringe, descendiendo e irrigando al lóbulo correspondiente a la glándula tiroides. Esta arteria da dos ramas colaterales, una rama colateral para el músculo esternocleidomastoideo y la arteria laringea superior, la cual va a irrigar los músculos de la laringe y la mucosa vestibular. Por último, da tres ramos terminales, un ramo terminal anterior, otro posterior y uno lateral. El ramo terminal anterior se anastomosa con su homólogo, formando así lo que es la arteria cricotiroidea. Esta va a irrigar el músculo cricotiroides y a la mucosa subglótica. La arteria lingual. Esta arteria nace entre 1.5 y 2 centímetros superior al origen de la cara medial de la arteria carótida externa. Al principio, esta arteria se sitúa sobre el músculo constrictor medio de la faringe y luego de esto desciende hacia anterior y pasa superior al asta mayor del hueso hyoides, para así volverse profunda en el músculo hioloso. Luego de esto, esta arteria tiene un sentido anterior, medial y superior, en donde alcanza el borde del músculo hioloso y da sus ramas terminales, las cuales son la arteria sublingual y la arteria lingual profunda. Esta arteria posee dos ramas colaterales principales: la arteria suprayoidea. Esta discurre por el borde superior del hueso hyoides y se va a anastomosar con su homóloga, y la arteria dorsal de la lengua. Esta arteria asciende por un lado de la base de la lengua y va a irrigar el pilar anterior del velo del paladar, la epiglotis y la lengua. Como lo había mencionado anteriormente sobre sus ramas terminales, las cuales son dos: la arteria sublingual, que ésta se dirige hacia la cara anterior o medial de la glándula sublingual, y esta arteria da dos ramas para esta glándula, una rama para el frenillo de la lengua y da dos ramas terminales, una rama menoideana y una rama mandibular. Y por último encontramos lo que es la arteria profunda de la lengua. Esta discurre hacia superior en el vértice de la lengua, donde termina irrigando su paso a la lengua y a su mucosa. Arteria faríngea ascendente. Se conoce también con el nombre de farigomeningia. Esta es la arteria colateral más pequeña que posee la arteria carótida externa. Nace de la cara posterior, casi al mismo nivel de la arteria lingual. En su trayecto se describe que esta arteria asciende por la pared lateral de la faringe, irrigando los músculos prevertebrales y las redes faríngeas. Esta arteria da ramas colaterales, da ramas mediales para la faringe, en donde generalmente se distingue una arteria faríngea inferior y una arteria meningea posterior. La arteria facial. Esta arteria nace de la cara anterior de la arteria carótida externa superior, superior a la arteria lingual. En su trayecto es anterior y se encuentra adosada a la pared faríngea. En este trayecto pasa inferior al músculo digástrico y al estiloideo, y a medida que asciende a nivel de la celda submandibular, los penetras.
Esta arteria posee tres curvas, una curva faríngea, una curva submandibular y una curva facial. Esta arteria recorre el surco nasolabial y termina en el ángulo interno del ojo. Aquí en este punto se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz y esta arteria es sinuosa, es decir que posee varias curvas y ondulaciones y guarda relación con el músculo bucinador, elevador del ángulo de la boca, del ala de la nariz, del labio superior, y esta arteria da 8 ramas colaterales, en las cuales vamos a escribir de esta forma. Una arteria palatina ascendente, la cual nace del vértice de la curva submandibular y asciende por la pared lateral de la faringe, para así distribuirse en el músculo estiluloso a sus ramas mandibulares, que varían en número, e irriga a la glándula submandibular. Una rama submentunana, la cual se aplica en la cara medial de la mandíbula en su borde inferior, y esta vasculariza la glándula de esta zona, el músculo miloide y digástrico y las paredes blandas del mentón. Aquí en esta rama se anastomosa con las ramas mandibulares de la arteria alveolar inferior y da una rama massetérica para el músculo massetero, una rama pterigoidea para el músculo pterigoideo medial, una arteria labial superior y labial inferior. Estas arterias anastomosas con su homóloga del lado opuesto, y de esta anastomosis salen las arterias labiales superiores, se originan del tabique nasal, el cual recorre el tabique nasal hasta el vértice de la nariz. Y su última rama colateral es la arteria nasal lateral, la cual irriga la ala de la nariz y el vértice de la nariz. Se convierte en arteria angular y se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz, la cual es rama de la oftálmica. Arteria occipital. Esta nace de la cara posterior de la arteria carótida externa al nivel de la arteria facial, siguiendo así un trayecto posterior y un poco lateral. En su trayecto se la puede observar cruzando la vena yugular interna y situándose posterior al intersticio del estilo digástrico y el vientre posterior del músculo digástrico. Cuando ésta llega al atlas, pasa posterior a la apófisis transversa y luego de esto sigue su trayecto hacia superior, deslizándose por el músculo occipital y se profundiza en el músculo longísimo de la cabeza y esplenio. En este punto se divide en dos ramas terminales, una rama terminal lateral y otra medial. La lateral esta atraviesa el músculo trapecio en su intersticio occipital y penetra el poro cabelludo, y la medial esta continúa el trayecto horizontal de la arteria occipital y luego cambia su posición para penetrar también al músculo trapecio y también penetrar al cuero cabelludo. En su trayecto esta arteria da varias ramas colaterales, da ramas musculares, da una rama esternocleidomastoidea, una rama descendente o cervical posterior, la cual desciende por los músculos esplenio y semiespinoso de la cabeza, da una arteria estilomastoidea y una arteria meningea. Arteria auricular posterior. Esta se origina en la cara posterior de la arteria carótida externa. Esta se encuentra superior a la arteria occipital, en su trayecto es posterior y un poco lateral. En este trayecto pasa anteriormente al músculo estiloideo y el vientre posterior del músculo digástrico, alcanzando así el borde posterior de la apófisis mastoides, en donde se dividen sus ramas terminales. Sus ramas colaterales da ramas parotidias para esta glándula, da ramas musculares para los músculos trapecios y la arteria estilomastoidea cuando no sale del occipital, da ramas terminales, una anterior o auricular y otra posterior o mastoidea. La anterior está destinada al pabellón auricular, esta asciende a lo largo del ángulo cráneo-auricular. La mastoidea, que irriga las partes blandas de esta región, y se anastomosa con la arteria occipital y la arteria temporal superficial. Ramas terminales de la arteria carótida externa son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria temporal superficial es la bifurcación lateral y superficial de la arteria carótida externa. En todo este trayecto se encuentra superiormente y se encuentra con el espesor de la glándula parotidia. En todo este trayecto esta arteria es profunda y se hace superficial hacia superior, donde se desprende la glándula parotidia a nivel de la línea que se traza en el borde superior del conducto auditivo externo, hacia el borde superior de la órbita. Esta arteria da ramas musculares para el músculo massetero, da ramas para el pabellón auricular y da ramas para la articulación temporomandibular. Posee tres ramas colaterales principales: la arteria transversa de la cara o facial transversa,
la cual nace del cuello de la mandíbula y termina en la mejilla. La arteria cigomática orbitaria, esta nace del arco cigomático y se dirige hacia el superior, terminando en la porción lateral del músculo orbicular del ojo, en donde se va a anastomosar con la arteria palpebral superior, la cual es rama de la oftálmica, y una arteria temporal. La arteria maxilar. Esta es la bifurcación medial o profunda de la arteria carótida externa. Esta se encuentra de la fosa infratemporal y el agujero palatino. Primero se dirige en sentido anterior y superior, penetrando así la fosa infratemporal y pasando por el agujero ojal retrocondilo de Juara. Y está en relación con su vena satélite y con el nervio auriculotemporal. Luego esto se dirige hacia la profundidad de la fosa infratemporal, donde se puede escribir dos trayectos con la misma frecuencia. En este punto adopta el nombre de su porción terminal, el cual es la arteria efenopalatina. Y dentro de sus ramas colaterales da 14 ramas, las cuales las vamos a escribir en 4 grupos, teniendo de referencia el músculo pterigoideo lateral. El primer grupo, las arterias nacen de la cara medial. El segundo grupo son las arterias que nacen de la cara inferior de este músculo. El tercer grupo son las arterias que nacen lateral al músculo. Y el cuarto y último grupo son las que nacen en el trasfondo de la fosa. Cabe recalcar que esta división de las ramas colaterales solo se da cuando el maxilar toma la ruta lateral y no la profunda. Muchas gracias.